El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presenta su programa Profecías Bíblicas Hoy. Un programa que analiza las grandes profecías bíblicas para los últimos tiempos y que anuncia el inminente retorno de Jesucristo por su iglesia. Sea edificado y bendecido por la poderosa palabra del Señor y conozca qué tiempos vive la humanidad y cómo la iglesia debe estar preparada para el retorno del Señor por su santa iglesia. Profecías bíblicas hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. De regreso vamos a tu tierra, alabanzas daremos solo a ti. Queridos hermanos, amigos televidentes, yo quiero saludarles muy cordialmente en esta hora de la noche. En realidad, aunque este programa también se ve en otras partes del mundo, en otros horarios distintos, a lo mejor a lo que estamos acostumbrados a que este programa salga en la noche, quiero entonces extender el saludo no solamente a las personas que nos ven en LIP Televisión Canal 54 todos los días de lunes a viernes, de 10:30 a 11:30 de la noche, sino también a los que nos ven en otras partes del mundo. Quiero enviarles un saludo grande, muy cariñoso, fraterno, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Una vez más estamos súper contentos de compartir este tiempo que tratamos de sacarle el mejor de los provechos y entregar estos temas tan edificantes. Sé que la gente espera bastante expectante el programa y hay algunos hermanos, muchas personas que me han manifestado su gratitud al Señor porque han podido aprender, que es naturalmente el objetivo que tiene este programa de evangelizar, pero primeramente de preparar a la iglesia para lo que es el retorno del Señor Jesucristo por su santa iglesia. Eso lo reiteramos, ya que hay personas que a veces dicen, pastor, ¿por qué usted no hace un programa más evangelístico? Y yo he explicado que nosotros somos un ministerio evangelístico, que hacemos mucho evangelismo en las calles, en la Plaza de Armas, en el Paseo Bulnes, en campaña evangelística al aire libre. Estamos siempre predicando en las calles y todas nuestras congregaciones son congregaciones muy callejeras, muy evangelizadoras, pero este programa no nació para hacer evangelismo, sino para poder preparar, por así decirlo, a la iglesia para el retorno de Cristo y también hacer una fuerte apologética de la doctrina cristiana debido a todo este movimiento tan fuerte de engaño. Entonces han emergido, quiero hablar en plural mejor, han emergido muchos ministerios que Dios los está usando para la defensa de la fe. Y entre esos ministerios, uno de los pequeños ministerios es el nuestro, pero que ha hecho una labor muy importante y un aporte a la defensa de la sana doctrina. Es para mí entonces un agrado enorme poder compartir junto a ustedes. Espero que este programa Profecías Bíblicas Hoy del Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder pueda ser de gran bendición para su vida. Espero que se quede la sintonía de nuestro programa y pueda disfrutar del tema que hoy día lo vamos a compartir en 2 capítulos y que es un tema también controversial. Es un tema que siempre está de polémica, de discusiones, y que aquí hay 2 posturas extremas sobre el tema de qué es el bautismo. En realidad ese es el tema que vamos a compartir en estos 2 capítulos, el bautismo cristiano. Un tema siempre polémico, aquí hay muchas posturas diversas, muchas posturas extremas sobre el tema. Hay algunos que incluso van a entender que el bautismo es absolutamente salvadorífico, que la persona que no se salva se pierde, y hay algunos que no le dan ninguna importancia o relevancia al bautismo, incluso dicen que si una persona se bautizó cuando niño, lo bautizaron cuando niño en la Iglesia Católica, ese bautismo corre igual para el cristianismo, lo cual naturalmente es una interpretación, ni siquiera es un argumento, o sea, es algo ridículo pensar que el bautismo católico me sirva a mí como cristiano, absurdo, ridículo, una necedad, pero hay iglesias, entre ellas algunas iglesias, no todas, pero algunas iglesias metodistas pentecostal en Chile que enseñan eso, ya que ellos no bautizan como dice la Biblia y como ordena sumergidos, sino que lo hacen echando la agüita en la cabeza a las personas y aún a los niños. De eso vamos a hablar. ¿Es el bautismo de infantes bíblico? ¿Debemos bautizar por aspersión o por inmersión? ¿Qué significado tiene el bautismo? ¿Debe un cristiano bautizarse o no es una cosa relevante? ¿Es el bautismo salvadorífico? ¿Realmente cuando uno se salva, o se bautiza, mejor dicho, se salva? Cuando uno se bautiza, ¿las aguas bautismales limpian el pecado? Vamos a hablar de todo ese tema en 2 capítulos que en realidad va a ser una temática muy interesante y todo basado y fundamentado en las Sagradas Escrituras. Nos vamos a la primera pausa del programa y luego regresamos. Tabernáculo entre tu pueblo. En su compañía, LIP TV, Canal 54 y su programa Profecías Bíblicas Hoy. Mostrada en majestad. Oh, aleluya, aleluya. Gloria al Dios de Israel. Porque esta hora estaría en una esquina, Señor, pero tú me hiciste libre. Apláudelo.
nosotros. Entre su presencia. Siga alabando ahí su nombre, siga alabando su nombre, siga alabando su nombre, siga alabando su nombre, siga alabando su nombre. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Eterno, gloria al nombre del que vive, porque Él es real, hermano, porque Él es verdadero. Bendito es su santo y eterno nombre, bendito es su santo y eterno nombre. Ese era el coro Israel quien estaba cantando en esa preciosa producción para la gloria y la honra del Señor. Bueno, vamos con el tema. Le decía yo que es un tema bien controversial. En realidad a veces cuesta ponerse de acuerdo entre las congregaciones en relación a algunos temas, pero siempre decimos que hay algunas situaciones que están relacionadas con la forma de culto, que son a lo mejor no tan trascendentes, no tan vitales, pero cuando hablamos de la doctrina, la enseñanza bíblica,
todo lo que tiene que ver con guardar la santidad, la integridad, la honestidad y mantenerse dentro de los márgenes bíblicos, eso sí que tiene que tener importancia. A lo mejor las formas que usamos pueden ser un tanto distintas, nunca una iglesia se va a parecer a otra, y nosotros a veces tendemos a sentirnos extraños en una congregación porque a lo mejor tienen una forma distinta, son a lo mejor un poquito más fríos, otros a lo mejor son demasiado fervorosos para nosotros, pero mientras todo eso no traspase los márgenes bíblicos, creo que no existe a lo mejor una condenación o una actitud nosotros reprochable, pero cuando se sale en cualquier congregación de los márgenes bíblicos entramos en un terreno peligroso. Pero cuando hablamos de doctrina ahí no podemos transar. A lo mejor en otras cosas podía ser más difícil ponerse de acuerdo. Cuántas glorias a Dios se le dan, cómo se canta, cuánto debe durar un culto, a lo mejor cómo se debe leer la palabra de pie, de rodilla. Hay diferentes formas o maneras, algunos le llaman liturgias, de poder celebrar un culto, una reunión, pero cuando hablamos de las doctrinas cristianas, ahí no pueden haber dos pensamientos. Y el tema del bautismo, curiosamente, ha producido gran controversia, gran división, incluso de ahí también han emergido algunos movimientos sectarios, y por eso que hemos querido traer este estudio, que creo que va a ser muy importante para entender, para conocer, para argumentar bíblicamente el tema del bautismo y darle el lugar exacto que ocupa esta enseñanza, que en realidad es una ordenanza, las dos grandes ordenanzas que tiene la Iglesia evangélica, que son el bautismo y la Santa Cena, y que ambas ordenanzas son bíblicas. Y vamos a ver entonces lo que es el bautismo cristiano, parte 1, pues lo vamos a dar en 2 capítulos, y queremos analizar también aquellas enseñanzas que son contrarias, que son antibíblicas y que están relacionadas con el bautismo. El bautismo cristiano, el pasaje para nosotros quizás más claro del bautismo está en Mateo 28, 19, por el nombre que se debe usar, la forma bautismal, y esta es la gran comisión dada por el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 28, luego de su resurrección, el Señor ordena a los discípulos a ir a todos los gentiles, eso es lo que en realidad dice la versión vieja, la versión 1909, por tanto ir a todos los gentiles, aquí dice todas las naciones, y ustedes tienen que bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el pasaje bíblico que hemos usado, vamos a usar como texto áureo, base para fundamentar y comenzar esta enseñanza, las palabras textuales de Cristo, una vez que Él ya resucitó, poco antes de descender al cielo, les ordena a sus discípulos a predicar lo que se llama la Gran Comisión, que también aparece en Marcos 16, versículos 15 al 17, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí en Mateo 28, 19 también se habla de la Gran Comisión, donde el Señor dice, por tanto, id y hacer discípulos, no solamente prediquen, sino que hagan discípulos a todas las naciones. Como le decía la vieja versión Reina Valera 1909, dice a todos los gentiles, que eso es muy clave, a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay quienes dicen, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo no es nombre. Sí, también Dios se llama Yo Soy, y Yo Soy no es nombre, es una frase. Y sin embargo Moisés le dijo, ¿cómo yo le diré a los hijos de Israel quién me ha mandado? ¿Qué nombre? No, tú diles, vengo en el nombre del Yo Soy. Y supone que Yo Soy no es un nombre. ¿Quién se va a llamar Yo Soy Pérez? Yo Soy González. Pero ese es un nombre. El Dios se autoproclamó el Yo Soy. Significa el que siempre existe, el eterno. Cuando el Señor dice vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por algo lo dijo. Algunos dicen, no, es que ahí quería decir Jesús. ¿Y por qué no dijo entonces vayan y bauticen en mi nombre? Cuando Él mismo dijo, el que creyere fue bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios. Podía perfectamente haber dicho, Señor, bauticen en mi nombre. Vamos a explicar eso durante el desarrollo del tema. Pero, ¿qué es el bautismo? Para poder sintetizarlo. El bautismo cristiano es una ordenanza, o sea, no es una idea de la iglesia, es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo para todos los creyentes. Por ende, ¿todos los creyentes deben ser bautizados? Sí, todos los creyentes deben ser bautizados. ¿Todos los hijos de Dios deben ir a las aguas? Sí, porque es una ordenanza, una orden, un mandamiento establecido por el Señor Jesucristo para todos los creyentes, no para algunos en particular. Por lo tanto, siendo un mandato divino, no es una opción personal, es un mandato. Bendito sea el Señor. ¿Ya? Y como el bautismo es una ordenanza dada por el Señor, entonces se le tiene que dar más valor del que se le da en algunas congregaciones donde incluso prácticamente no se le da ningún tipo de valor. Eso es sintetizado, el bautismo cristiano es una ordenanza establecida, dada, entregada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo para todos los hijos de Dios o creyentes. Por lo tanto, siendo un mandato divino que nació de los labios del propio Señor Jesucristo, no es, como alguien cree, una opción personal. ¿Ok? Eso es más o menos el resumen de lo que es el bautismo, pero veamos el significado del término.
¿Qué significa el término bautismo? ¿De dónde viene esta palabra bautismo? El significado de la palabra bautismo en el original griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, lee la palabra baptismos. Esta palabra baptismos significa sumergir o hundir. Literalmente sepultar. Sumergir, hundir o sepultar. Un estudio del uso de esta palabra en la literatura griega a lo largo de un periodo de 2000 años permite comprobar fehacientemente que siempre conservó su significado básico sin cambios. Es decir, que cada vez que se usa la palabra bautismo, invariablemente tiene relación con una acción de inmersión. O sea, colocar algo dentro del agua, sumergiéndolo no hasta la mitad del cuerpo, sino completa y totalmente. O sea, la propia palabra bautismo nos da a entender cómo debe realizarse el bautismo. Cuando hay iglesias que persisten y que tratan de dar explicaciones, interpretaciones bastante extrañas, con una homilética bastante peculiar, diciendo que no importa, ¿no es cierto?, la forma, sino que lo que importa es el fondo, que la intención de la persona, que hay algunos que no se alcanzaron a bautizar. Entonces, es que el bautismo no salva en realidad, no es salvadorífico, pero es un mandamiento. Como cuando el Señor me dice, usted tiene que ir a predicar. Predicar no es una opción, predicar es un mandamiento. Yo debo predicar. Pablo dice, ay de mí si no anunciar el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Entonces predicar es un mandamiento. Cuando el Señor nos dice que tenemos que predicar, no tenemos que ver, estará bien, estará mal, será salvadorífico. No se trata de que sea salvadorífico, no, es un mandamiento y hay que cumplirlo. Como cuando el Señor dice, amad a vuestros enemigos y orad por los que os ultrajan, tenemos que orar. Cuando tenemos tantos enemigos que nos odian, aunque uno le dé dura a esa persona y los denuncie, no significa que nos vamos a orar por ellos. Señor, tócalos, Señor, estos son instrumentos del diablo, Señor, tenemos que orar por ellos. No es una opción, es un mandamiento. Cuando dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, eso no es un sentimiento, es un mandamiento, tenemos que amar, no es opcional. El bautismo no es opcional para el cristiano, es un mandamiento, pero no significa que si yo me bautizo, recién cuando me bautizo, ahí entonces yo recibo la salvación. Absurdo y antiescritural. Gloria al nombre del Señor, ya lo vamos a explicar eso. Hemos visto entonces más o menos lo que es el bautismo, sintetizado, el término, el significado de la palabra bautismo, y ahora veremos el modo del bautismo. Veamos la imagen, el modo del bautismo. Considerando el concepto anterior, el bautismo debe ser entonces efectuado indudablemente por inmersión, en un lugar donde haya mucha agua, donde la persona que se bautiza puede ser sumergido completamente. Solo de ese modo se ajusta al modelo bíblico establecido desde la iglesia primitiva. Este aspecto será comprendido mejor cuando consideremos más adelante la figura simbólica, ya que después vamos a hablar de Romanos capítulo 6, verso 4, la forma simbólica del bautismo, que el bautismo tiene un significado. ¿Por qué la gente se sumerge? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Por ejemplo, Juan el Bautista sumergía a la gente en las aguas. ¿Por qué Jesucristo mandó a bautizar? ¿Por qué los apóstoles bautizaban y sumergían a la gente? ¿Cuál es lo que significa hundir, sumergir y sepultar? ¿Pero por qué sumergido? ¿Por qué sepultar? Eso significa la palabra bautismo, pero ¿para qué? ¿Para qué sumergirlo? ¿Por qué lo sepultamos? Ya vamos a explicar. En cuanto a la práctica de ciertas iglesias de bautizar por aspersión, esta palabra aspersión significa tirar agua sobre la cabeza, es preciso advertir que no tiene ninguna base escritural, por más que algunos se esfuercen en tratar de demostrar que es por aspersión, porque el Espíritu Santo cayó sobre las cristianas. No, el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo en las aguas. Esto de bautizar por aspersión, incluso a los niños, no tiene ninguna base, ningún fundamento, ningún apoyo bíblico ni escritural, y que se originó en la creencia errónea de algunos grupos religiosos que le asignaron o le dieron el carácter al bautismo imprescindible de salvación. Es decir, dijeron, si una persona no se bautiza, por ende no puede ser salvo. De acuerdo con esa falsa interpretación, que la salvación depende del bautismo, si una persona muriera sin ser bautizada, según el concepto específicamente de los unitarios o solo Jesús, estaría perdida. Lo cual, naturalmente, a la luz de la Sagrada Escritura no es cierto. Porque no hay ninguna obra, por muy bíblica que sea, yo con esto no le estoy restando importancia y valor al bautismo, claro que el bautismo tiene mucha importancia, pero el único que puede salvar el alma de un pecador es Jesucristo. Y el pecador no debe tomar Santa Cena, ni debe bautizarse, ni debe persinarse, ni debe caminar de rodillas, ni debe leer la Biblia, ni debe congregarse para ser salvo. Lo primero que debe hacer una persona que está perdida es recibir a Cristo en su corazón. Una vez que la persona recibe a Cristo, acepta al Señor, debe bautizarse. Y debe congregarse, y debe asistir a una iglesia, y debe ponerse bajo la cobertura de un pastor, y debe leer las Escrituras, y debe dar testimonio a otros, y debe orar, sí, debe. Todos esos son mandamientos, pero no dice que eso nos salve.
Si yo oro, la oración no me va a salvar, ni el ayuno me va a salvar, ni congregarme me va a salvar. Pero los salvos deben bautizarse, los salvos deben congregarse, los salvos deben dar testimonio, los salvos deben participar en Santa Cena, por supuesto. Porque esas obras no las pueden hacer los inconversos. Esas obras o mandamientos, ordenanzas, solamente las pueden practicar los creyentes. ¿Ya? Ahora veamos, por ello, cuando alguien tenía un impedimento, hablemos de enfermedad, por ejemplo, o vejez, etcétera, que lo dificultaba bautizarse por inmersión, o sea, sumergido en las aguas, se lo bautizaba por aspersión a fin de asegurar su salvación. El primer registro del uso de la aspersión, o sea, tirarle agua en la cabeza al candidato al bautismo, fue alrededor del año 250 después de Cristo. O sea, estamos hablando de los primeros casi 300 años no se practicó nunca el bautismo por aspersión, porque en realidad todos los discípulos y los hijos, por así decirlo, espirituales, discípulos de los discípulos, lo que se llama los padres de la iglesia, todos bautizaban sumergidos. Pero fue en el primer registro del uso de la aspersión en el año 250, cuando Noviciano, disidente del Papa romano, yacía enfermo y pensó que iba a morir. Entonces se hizo verter agua encima de la cama como un acto de bautismo. En el año 1311, después de la era cristiana, cuando ya estaba, ¿no es cierto?, comenzando a formarse, a gestarse los dogmas católicos, cuando la Iglesia Católica ya estaba dominando el mundo entero, pero estaban creándose muchos dogmas, la Iglesia Católica, por el Concilio de Ravenna, resolvió y decidió, la autoridad católica, permitir la aspersión como modo aceptable de bautismo. O sea, ni siquiera los primeros católicos bautizaban por aspersión, no era una costumbre original. Los primeros cristianos verdaderos no bautizaban por aspersión. Incluso dentro de la propia Iglesia Católica, no fue hasta el año 1300 que se creó una especie de dogma o autorización para que la gente pudiera ser bautizada de ese modo. Asimismo, y de igual manera la Iglesia Anglicana, iglesia de línea, que dicen que es de línea protestante, aunque yo no la considero una iglesia protestante, implantó el bautismo por aspersión en el año 1644 por voto del Parlamento. Observamos así que la práctica de lo que se llama el bautismo por aspersión fue adoptada por esas iglesias y por otras muchas, sin ningún sustento bíblico y por admitir doctrinas erróneas. Por ejemplo, muchas iglesias metodistas pentecostal, con todo el respeto que se merecen, sabiendo que hay gente buena y que hay buenos pastores, pero aún así ellos cometen ese error de bautizar por aspersión. Y claro, hay pastores que tienen claro que el bautismo es sumergido, pero no pueden encontrar su corporación, y algunos dicen, bueno, prefiero bautizar así, aunque yo sé que no es el método bíblico, porque si no me voy a echar toda una corporación encima, claro. Se ha mantenido una tradición de tantos años, por ejemplo, la iglesia metodista pentecostal Catedral J. Beche, bautizan a los niños y bautizan por aspersión, y ellos de la noche a la mañana no van a reconocer, tendrían que tener mucha grandeza de alma, tendrían que tener mucha humildad, y tendrían que poner por encima de sus tradiciones la palabra del Señor, lo cual es muy difícil de decir, reconocemos que durante todos estos años, desde la fundación de la iglesia metodista pentecostal hasta el día de hoy, hemos bautizado en forma incorrecta, echándole agua a la gente por la cabeza, o bautizando a los niños, y que eso no tiene base bíblica, porque en realidad no tiene base bíblica. Yo con esto no estoy condenando a la iglesia metodista pentecostal, o a la metodista episcopal, o a muchas de las iglesias evangélicas que bautizan por aspersión o bautizan a los niños. Sencillamente no tenemos que ir en contra de lo escrito. Nuestro deber es enseñar lo que está escrito, y la Biblia dice claramente que el bautismo es sumergido. No sé qué va a pasar con las personas que se bautizaron siendo tan honestas y sinceras si no se bautizaron en el método bíblico, eso lo sabrá Dios. Pero mi deber es enseñar que la Biblia no apoya, porque no lo apoya de ninguna manera, porque la historia de la iglesia cristiana no lo apoya tampoco, el bautismo por aspersión. ¿Ya? Gloria al Señor. Entonces, asimismo la iglesia anglicana implantó el bautismo por aspersión en el año 1644, por voto del Parlamento. Observamos entonces así que la práctica de aspersión fue adoptada por esas iglesias y por otras muchas sin ningún sustento bíblico y por admitir doctrinas erróneas. Entonces ahora vamos a ver las interpretaciones falsas del bautismo para ver después lo que es en realidad el verdadero bautismo cristiano. Vamos a ver las interpretaciones falsas del bautismo, que a veces se hacen como que esto es bíblico, como que se patenta esto. Por ejemplo, el gran problema de que el bautismo es necesario para la salvación, que esto lo enseña mucho el movimiento unitario, o solo Jesús, como se le conoce. Como vimos anteriormente, se trata de un serio error doctrinal, porque únicamente obtenemos la salvación por la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, como Salvador personal, sin que el bautismo sea un requisito para ser salvo. ¿Quién le dice? Pero la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, ¿se da cuenta que hay que bautizarse para ser salvo? No, ahí dice el que creyere y fuere bautizado. Yo soy salvo cuando creo y debo ser bautizado justamente porque creí, no para ser salvo, sino porque soy salvo. O sea, los salvos que han creído son los que se deben bautizar. Ahí no dice el bautismo salva,
Entonces hay quienes dicen, pero la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está diciendo, el que cree debe ser bautizado. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo aquel que cree va a obedecer. Todo aquel que cree va a obedecer. Y dentro de la obediencia está justamente lo subsiguiente a la fe, es el bautismo. Porque si no diría, y el que no creyere y no fuere bautizado, será condenado. Diría entonces que el que no es bautizado es condenado. La Biblia no dice eso. Hay quienes lo interpretan de esta manera. Todos los que estudian las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, entienden que la salvación reside, descansa en la gracia soberana de Dios. Que Dios es quien salva, que el hombre no puede ser salvo por sí mismo y ninguna obra, incluso por muy bíblica o piadosa que parezca, por muy buena que sea y justificable practicarla, me puede a mí hacer meritorio de alcanzar la salvación. Entonces el bautismo no es un requisito para ser salvo, sino que es una ordenanza para los que son salvos. ¿Ya? ¿Cómo dice la Biblia en relación a la salvación? Bueno, por ejemplo, de la gran e infinidad de versículos bíblicos, especialmente en el Nuevo Testamento, que nos hablan de la salvación única y exclusivamente por gracia, se muestra, por ejemplo, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Punto y coma. Y esto no de vosotros, pues es don, o sea, regalo de Dios. No por obras, por muy buenas que sean las obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el apóstol Pedro, cuando predica en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19, dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Fíjense que ahí no dice bautícense. Y no es que esto no sea importante bautícense, pero dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay quienes dicen que la única forma que nuestros pecados sean perdonados y borrados es que nos bauticemos. Pero aquí dice así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es lo que borra el pecado? ¿El agua del bautismo o la sangre de Jesucristo? Para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hechos capítulo 3, verso 19. Le voy a dar 4 versículos bíblicos del poder de la sangre de Cristo para santificar. Hebreos 9, 22. Efesios capítulo 1, verso 7. Primera de San Juan 1, 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Solamente esos 4 versículos, hay muchos más, pero esos 4. Hebreos capítulo 9, verso 22. Efesios capítulo 1, verso 7. Primera de San Juan capítulo 1, verso 7. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Bendito sea el Señor. No encontramos en las Escrituras ninguna prueba que permita afirmar que el bautismo es ineludible para ser salvo. El ladrón arrepentido, crucificado junto al Señor Jesucristo, no tuvo oportunidad de ser bautizado, pero fue salvo porque creyó en el Señor. Lucas capítulo 23, versículos 40, 41, 42 y 43. Lucas capítulo 23, versículos 40 al 43. Nos tenemos que ir a la segunda pausa del programa Profecías Bíblicas Hoy y regresamos con el tema El bautismo cristiano. Tabernáculo entre tu pueblo. En su compañía, Live TV, Canal 54 y su programa Profecías Bíblicas Hoy. Mostrada en majestad. Oh, aleluya, aleluya. Gloria al Dios de Israel. Amigo y hermano, nuestro Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder le invita a adquirir nuestro material escrito, que le permitirá conocer más de Dios, de las Sagradas Escrituras y de la sana doctrina. Le recomendamos el libro La Santísima Trinidad y la Deidad del Señor Jesucristo, 2 grandes doctrinas de la fe evangélica, escrito por el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Folletos y librillos muy interesantes con temas actuales y de gran interés para conocer, amar y defender aún más la sana doctrina. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y personal de nuestro ministerio le atenderá gentilmente. Que Dios le bendiga grandemente. Profecías Bíblicas Hoy,
con el pastor evangelista Marcos Morales Chávez. Véanos por las pantallas de Live TV Canal 54 todos los días de lunes a viernes de 22:30 horas a 23:30 de la noche, llevando el poderoso mensaje de la palabra del Señor a todo el mundo. Profecías Bíblicas Hoy, el sueño de la televisión hecho realidad. El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder está usando todos los medios de comunicación que Dios ha puesto en sus manos para llevar el mensaje de salvación y esperanza a toda persona en el mundo. Por medio de la radio, la televisión y el internet se proclama la verdad del Evangelio. Sintonice Radio Yungay, Palabra Viva, en el 1460 del dial AM, todos los días de 7 de la mañana hasta la 1 de la madrugada. 18 horas diarias de programación, 100% cristiana, una radio para el pueblo de Dios. Visite nuestra página web y sepa de todas las actividades de nuestro ministerio y de todas nuestras iglesias en www.cruzadadepoder.cl. Vea nuestro programa de televisión Profecías Bíblicas Hoy por Live TV Canal 54 todos los días de lunes a viernes de 22:30 horas a 23:30 horas, predicando el Evangelio y anunciando la inminente venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Algunos avisos de nuestro ministerio, recordarles que usted nos puede llamar a esas 2 líneas telefónicas que aparecen en su pantalla, que usted también puede visitar la página oficial de nuestro ministerio, se la recomendamos, es bastante sencilla pero de mucha bendición, es www.cruzadadepoder.cl. Nosotros mes a mes actualizamos la página, hay también link que lo van a llevar a Cruzada de Poder Televisión, que es un canal online que tenemos, a nuestra radio emisora Palabra Viva, que lo van a llevar a nuevos textos, a librillos, a enseñanzas en video, audio, la noticia destacada del mes. Hay también un link que lo va a llevar a la agenda de las actividades que yo realizo mes tras mes, a los avisos que tiene el ministerio, y siempre hay música, textos, temas interesantes que le van a ser de muchísima bendición en la página oficial o portal oficial de nuestro ministerio. Se lo repito, que es www.cruzadadepoder.cl. Y si usted por alguna razón no tiene iglesia, no se está congregando, está sin cobertura, no tiene pastor y desea visitar una iglesia de sana doctrina, puede visitar nuestra congregación. Nosotros no estamos predicando en la iglesia porque la iglesia no puede salvar, pero en la iglesia se predica el Cristo de la gloria, y de ahí podemos juntos cantar, orar y alabar el nombre del Señor. Y lo hacemos en la calle San Diego, 612, casi esquina de Izaguirre, pleno centro de la ciudad de Santiago. Tenemos culto los días miércoles y viernes en la semana, y el día domingo tenemos 2 reuniones, a las 11 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. En las 2 reuniones del día domingo, tanto en la mañana como en la tarde, yo predico la poderosa palabra del Señor. Y el día lunes nosotros hacemos una actividad muy bonita, muy especial, muy hermosa, donde podemos predicar a mucha gente, donde vemos la gloria del Señor también en el área de la evangelización, en lo que llamamos nuestros lunes de victoria. El día lunes nos reunimos en la principal plaza de la ciudad del país, que es la Plaza de Armas de Santiago, frente al portal Fernández Concha, al ladito del monumento indígena. En toda esa esquina nos colocamos para orar, cantar y predicar la poderosa palabra de Dios. Estamos hablando sobre el bautismo cristiano. Vimos que el bautismo no salva, no deja de ser importante por eso el bautismo. Y un día mi hijo me pregunta y me dice: ¿qué pasa si una persona no se quiere bautizar? ¿Corre riesgo su salvación? Claro, por el tema de la desobediencia. Si yo desobedezco a la palabra de Dios, me meto en problemas con Dios. No es que el bautismo me salve, pero cuando yo desobedezco a la palabra, me estoy metiendo en problemas. Al desobedecer la palabra, estoy pecando y estoy cometiendo infracción a la ley de Dios. Y hablamos, ¿no es cierto?, y especificamos acerca del ladrón arrepentido, crucificado, que no tuvo tiempo de bautizarse, aunque solo Jesús dice, no, que Cristo no había muerto en la cruz. Pero ese personaje, el ladrón en la cruz, no tuvo tiempo de bautizarse. Si el bautismo fuera o la salvación fuera por el bautismo, tendría que obligatoriamente haberse bautizado. Lucas capítulo 23, verso 40 al 43. Algunos dicen, no, es que él murió en la ley. No, Cristo lo salvó en la cruz. Y en la cruz Cristo justamente acabó y abolió con la ley y comenzó una nueva dispensación, que es la gracia. Continuamos.
Otro grave error, y se practica mucho esto en las iglesias pentecostales, es que es necesario bautizar a los infantes. O sea, algunos dicen que es necesario bautizar a los niños. Los grupos religiosos que admiten la práctica errónea de bautizar a los niños pequeños justifican ese proceder con algunos de los siguientes argumentos, que naturalmente no son válidos ni son bíblicos. A, que el bautismo es imprescindible para la salvación y que al bautizarse cualquier persona es inducida en la grey cristiana. Entre ellos argumentan los bebés. Ello carece de fundamento bíblico. Lo imprescindible para la salvación es la fe personal en Cristo. La fe siempre debe preceder, escuchó, preceder al bautismo. Un bebé, una criatura recién nacida, no es responsable de pecado ni de sus propios actos. Aún no tiene la comprensión necesaria para tomar decisiones cabales. Es decir, si tuviéramos que bautizar a una persona, tiene que ser una persona adulta, una persona que tiene capacidad de entender, como dice la Biblia, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento si queréis bautizarse. Nadie se puede bautizar si no tiene conciencia de que es un pecador. Y un niño pequeño recién nacido, ¿cómo va a reconocer que es pecador? Si la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y ese niño no puede creer porque no está en las condiciones de creer. Por lo tanto, el bautismo no tiene valor ni significado cuando se lo administra a un bebé. Nosotros deberíamos presentar a los niños, no bautizarlos. El bautismo no produce regeneración. El bautismo no introduce a nadie en la iglesia de Cristo. Yo he escuchado a algunos pastores que dicen, ahora que bautizo a este niño, inscribe su nombre en el libro de la vida. Dan a entender como que cuando se bautiza el niño, inmediatamente es anotado su nombre en el libro de la vida, lo cual no dice eso la Escritura, de que el bautismo me da seguridad de que yo estoy anotado mi nombre en el libro de la vida, menos cuando es un bebé. Y creemos que los creyentes tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, pero no dice que sea cuando el niño es bautizado. Ni lo coloca tampoco en la esfera cristiana. Es el Señor el que añade a la iglesia, a los que son salvos, por la fe en Él. Tal como relata el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47. Hechos, capítulo 2, versículo 47. Lo que así debe hacerse, según la responsabilidad que tenemos los padres, es instruir significa educar, enseñar a los niños en la palabra de Dios. Como le dice el Señor Jesucristo por el labio del apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez, o sea, de chiquitito, has conocido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. O sea, estamos hablando de los errores, las interpretaciones erradas, equivocadas, antiescriturales del bautismo. Gloria al nombre del Señor. Hemos visto, ¿no es cierto?, que el bautismo no salva y que el bautismo tampoco puede ser impartido a niños. Otros incluso señalan que los niños deben ser bautizados porque el bautismo reemplaza a la circuncisión. Esto no es verdad por los siguientes motivos. No sé de dónde pueden sacar algunas interpretaciones tan extrañas algunos creyentes. La circuncisión se les practicaba a los bebés varones judíos, pero el Nuevo Testamento registra el bautismo de mujeres. Pero cuando creyeron Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 8, verso 12. Ver también el relato del bautismo de Lidia en el libro de los Hechos, capítulo 16, versos 14 y 15. Hechos 16, versículos 14 y 15. Si el bautismo reemplazara a la circuncisión, solo podrían bautizarse entonces los varones, ya que la circuncisión es una operación que se le hacía al niño varón en su miembro viril. A los 8 días de nacido se le cortaba la carne del prepucio que cubre, ¿no es cierto?, el glande o la cabeza del miembro viril. ¿Ya? Segundo, la circuncisión era obligatoria para los judíos y no tenía relación con la fe del bebé. Se le practicaba para vincularlo con el pacto de la circuncisión. Lea Hechos capítulo 7, versículo 8. Hechos capítulo 7, versículo 8. Como les digo, hay quienes dicen que el bautismo en el fondo como que reemplaza al rito de la circuncisión. No, hemos visto dos razones. ¿Ya? Primero, porque la circuncisión se le practicaba a los bebés varones, lo cual entonces excluiría a las mujeres. La circuncisión era obligatoria para los judíos y no tenía relación con el bebé. Y tercero, el bautismo no vincula al creyente con ningún pacto ni guarda relación con su nacionalidad. Un creyente se bautiza porque ya fue salvo por fe, independiente de su nacionalidad. Alabado sea el Señor. Por consiguiente, y a la luz de las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, no puede justificarse de ninguna manera, de ningún modo, el bautismo de niños o de bebés. Número 3.
Según algunos dicen que el bautismo debe hacerse por aspersión porque el bautismo por aspersión representa la venida del Espíritu Santo sobre el creyente. Quienes afirman esto, hay muchas iglesias que, sobre todo en el sur de Chile, que dicen esto, que se deben bautizar las personas por aspersión porque es símbolo de la venida del Espíritu Santo que cayó sobre el creyente. Quienes argumentan de esta manera tan extraña, razonan que si la cena del Señor es figura de los acontecimientos del Calvario, no hace falta otra ordenanza como el bautismo para simbolizar el mismo evento. Por lo tanto, cambian su significado y como resultado se confunden en ambas cosas. Ningún argumento es válido si se apoya en las deducciones humanas, sin el debido fundamento escritural. Alabado sea el Señor. O sea, no tiene nada que ver la venida del Espíritu Santo que cayó sobre los creyentes a decir que por eso tenemos que bautizar a la gente y echarle agua sobre ellos. Entonces, si le echamos agua, ¿para qué entonces vamos a pedir el bautismo del Espíritu Santo? Si ya cuando le echamos agua, el agua simboliza el Espíritu Santo. Error. Error. Además, la persona no debe recibir agua sobre, la persona debe hundirse en las aguas, que no es lo mismo. No es lo mismo recibir agua en la cabeza que ser sumergido, sepultado, porque eso es, incluso como explicamos al principio, el significado del término baptismos. ¿Ya? Ahora, viene siempre la controversia, que debe ser uno de los problemas más graves que hemos tenido con estos movimientos que son muy fuertes, doctrinalmente hablando, aunque no son fuertes numéricamente, que son los movimientos unitarios, o llamados también los unicistas o solo Jesús. ¿En qué nombre se debe bautizar? Debemos bautizar en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, o en el nombre del Señor Jesucristo, o en el nombre del Señor Jesús, o en el nombre de Jesucristo, porque ahí también hay que entender. En el libro de los Hechos se habla del nombre del Señor Jesús, dice también que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces, o en el nombre del Señor Jesucristo. Había tres bautismos: el bautismo en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y en el nombre, ¿no es cierto?, con el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cuál de todos? ¿El nombre de Jesús, el nombre del Señor Jesús o el nombre del Señor Jesucristo? Ahí los solo Jesús tienen que ver cuál es. Ellos van a decir, no, pero también ahí aparece en el nombre del Señor Jesucristo. No que tiene que ser en el nombre del Señor Jesús, pero también en el libro de los Hechos dice en el nombre del Señor Jesucristo. Y ocurre que Cristo no es título, perdón, no es nombre, es título. Jesús mismo lo dijo y lo ordenó. ¿Y para qué no vamos a hacer más problemas? ¿Quién es el que dio la comisión? Jesús. Y él dijo a los gentiles. ¿Ya? Sigamos, anteriormente. ¿En qué nombre se va a bautizar? Ese mismo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo dice Cristo en Mateo capítulo 28, verso 19. Es el versículo que hemos usado también para la introducción del tema. La versión, nuestra versión Reina Valera, la antigua y vieja versión, que tiene un lenguaje mucho más, a lo mejor así no tan pulcro, que es la versión Reina Valera 1909, dice, por tanto, id y a todos los gentiles, ya que son tres los que dan testimonio en el cielo, como dice 1 San Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y la Santísima Trinidad debe estar involucrada también en el bautismo, ya que la Trinidad está presente en toda la Escritura. Y ahí hay algunos pasajes bíblicos que muestran esta realidad de la Trinidad. Solamente yo anoté algunos, que quizás son los más que pueden ser conocidos. Mateo 3:17, por ejemplo. El Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 17. Segunda de Corintios, el saludo o la despedida apostólica del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 13:14. Lo que escribe primera de Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Y lo que nos señala tan claramente Apocalipsis, capítulo 5, versículos 6 y 7. Bueno, alguien la otra vez me escribió y me decía, pastor, el pasaje de 1 San Juan 5:7 no está dentro de los textos originales y aparece solamente en la Reina Valera 1960. La verdad es que no es verdad. Aparecen muchas más versiones. 1 San Juan capítulo 5, aquí lo tengo yo, 1 San Juan capítulo 5, versículo 7. Por ejemplo, aparece en la versión, se la voy a dar, la Biblia de las Américas también aparece, ¿ya? Obviamente en la versión 1960 también aparece 1 San Juan capítulo 5, versículo 7. En la versión Reina Valera 1960 aparecen también tres solos que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. También aparecen en la versión en inglés, curiosamente, ¿ya? Aparece también en la versión Septuaginta, o la versión llamada también conocida como la Sagrada Biblia, la versión de la 70 en español por Guillermo Hahnemann, porque tres son los que testifican en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres uno son. También aparece
en la versión, estamos viendo aquí las versiones donde aparece en la Vulgata, también aparece en la Vulgata, o sea, aparecen muchas Biblias, y algunos dicen, no, aparece solamente la Reina Valera 1909-1960, no, es un grave error también. Por eso muchos tienen que estudiar bien la Escritura y no hablar con mucho apresuramiento y estudiar este tema. ¿Ya? Seguimos. Si el bautismo fuera en el nombre de Jesús, el Señor lo habría dicho. Así de sencillo, vayan y bauticen en mi nombre. Así como dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16:17. O sea, es bien sencillo. Si el bautismo fuera en el nombre de Jesús, Jesús habría dicho, vayan y bauticen en mi nombre. Porque dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. De hecho, dentro de los primeros 200 años, antes del nacimiento de la Iglesia Católica Romana, los padres de la Iglesia Cristiana, todos bautizaban a los nuevos convertidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca en el nombre de Jesús, como alegan sin fundamento los unitarios. Y eso es parte de la historia. Los primeros 200 años antes del nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, se bautizaban todos los creyentes como ordenó el Señor en Mateo 28:19 y que pertenecían a todos los gentiles como fue la ordenanza en el mandamiento del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Es decir, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y algunos alegan, pero Padre no es nombre, es título. Claro, y cuando dicen bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo tampoco es nombre, es título. Porque el nombre realmente es Jesús, Yeshua. Y Cristo es un título, se le llama el Señor Jesucristo, significa Jesús es el Cristo. Entonces tendríamos que bautizar exclusivamente en el nombre del Señor Jesús. Pero hay pasajes bíblicos que dicen que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces eso es para que lo mediten los unitarios y entiendan que ese bautismo en el nombre del Señor Jesús o del Señor Jesucristo se practicó solamente y históricamente dentro de la provincia de Judea. Pero cuando el Evangelio se expandió a todo el mundo que estaba fuera de Judea, en Judea se le practicó especialmente a los judíos y a algunos prosélitos, pero que estaban dentro de la provincia de Judea, pero cuando se extendió el mensaje por el apóstol Pablo hacia todo el mundo entero, y los primeros 200 años, todos los bautismos en las aguas fueron sumergidos a la gente arrepentida, y fue en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como nos señala, como nos ordena, y como nos dice tan claramente Mateo, capítulo 28, versículo 19. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, una pregunta, ¿quiénes deben ser bautizados? También hay un mal que se nos metió lentamente en la iglesia. Antes la iglesia era muy celosa y los pastores y líderes de congregaciones no bautizaban a cualquier persona y mucho menos le daban Santa Cena a cualquier persona. Había mucho cuidado, mucha delicadeza. Hoy día cualquier persona se bautiza, incluso hay pastores que hacen bautismos en lugares donde va mucha gente, donde afluye mucha gente y dicen, si hay alguien aquí que quiera bautizarse puede hacerlo. Ni siquiera le predican el evangelio, no ven frutos dignos de arrepentimiento y dicen, si hay alguien que se quiera bautizar, y nos falta uno que andaba medio, ¿no es cierto?, curado, que no sé de cuál fumó, y que dice, yo me quiero bautizar, le ponen una túnica blanca y lo meten en el agua como que fuera el bautismo cualquier cosa. Y han convertido el bautismo en una ceremonia, en una liturgia religiosa liviana, sin fundamento, sin comprensión, sin entendimiento bíblico, sin fundamento escritural. No, el bautismo es algo serio, igual que la Santa Cena. No podemos darle Santa Cena nosotros a la gente inconversa. Es que viene una persona a la iglesia por primera vez, sí, pero si es una persona inconversa no se le puede dar Santa Cena. Una vez alguien me dijo, pero el Señor Jesús le dio Santa Cena a Judas, sí, y fue un traidor, sí, pero Judas era apóstol. Traicionó al Señor y se equivocó, pero Judas era parte del colegio apostólico. Nos tenemos que ir. Ya nos avisan que nos tenemos que ir a la última pausa, me parece, del programa. En todo caso, nos queda un programa más para continuar con el tema y concluirlo. Que el Señor les bendiga. Tabernáculo entre tu pueblo. En su compañía, Live TV, Canal 54 y su programa, Profecías Bíblicas Hoy. Mostrada en majestad. Oh, aleluya, aleluya. Gloria al Dios de Israel. Aquí clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo.
no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Bueno, nos vamos a quedar ahí porque tenemos otro programa para poder compartir y concluir el tema acerca del bautismo cristiano. Vamos a ver después entonces en este programa quiénes son los que deben ser bautizados, en el próximo programa, basado, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, cuáles son los requisitos, como por así decirlo. El simbolismo también del bautismo lo vamos a ver también el propósito que tiene el bautismo, qué es lo que hay detrás del bautismo, para qué, ya qué simboliza, según Romanos 6:4, y algunas otras observaciones para después terminar y concluir con el tema, que es muy importante que usted lo pueda dominar. Y anote los pasajes bíblicos, amado hermano, porque los movimientos sectarios le dan mucho énfasis, sobredimensionan el tema del bautismo y confunden a veces a los creyentes genuinos y verdaderos de la palabra del Señor. Bueno, ha sido realmente una bendición poder compartir junto a ustedes. Siempre nosotros nos alegramos, nos gozamos en el tiempo que el Señor nos permite compartir junto a ustedes. La hora se va tan rápido, queremos aprovechar siempre, ¿no es cierto?, de la mejor manera posible este tiempo que nos permite el Señor compartir junto a ustedes. Invitarles para que usted nos pueda ver en el próximo programa, siempre a través de las pantallas de Elite Televisión, canal 54, esperando que Dios sea con su vida, esperando que Dios nos pueda respaldar, esperando que Dios pueda colocar su bendición sobre nuestros corazones y animarles para sintonizarnos en el próximo programa. También recordarles que tenemos un correo, si usted nos desea escribir. Mi correo es marcosmorales_evangelista@hotmail.com, marcosmorales_evangelista@hotmail.com, para que usted de cualquier parte, no solamente del país, sino también del mundo, nos escriba, y nosotros estamos gustosos para poder responder su correo. Nos estamos despidiendo, que el Señor les bendiga grandemente. Hasta el próximo programa. Chao, chao, bendiciones. El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder ha tenido el agrado de presentar su programa Profecías Bíblicas Hoy. Te esperamos en una próxima oportunidad, en este mismo horario y en este mismo canal, para ser bendecido con la poderosa palabra de Dios y conocer las grandes profecías bíblicas que anteceden al glorioso retorno de Jesucristo por su iglesia. Que Dios le bendiga grandemente. Profecías Bíblicas Hoy, el sueño de la televisión hecho realidad. Traemos tu presencia con cantos y danzas ante ti. El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presenta su programa Profecías Bíblicas Hoy, un programa que analiza las grandes profecías bíblicas de los últimos tiempos y que anuncia
el inminente retorno de Jesucristo por su iglesia. Gloria al Dios de Israel. Sea edificado y bendecido por la poderosa palabra del Señor y conozca qué tiempos vive la humanidad y cómo la iglesia debe estar preparada para el retorno del Señor por su santa iglesia. Profecías bíblicas hoy. El sueño de la televisión hecho realidad. De regreso vamos a tu tierra, alabanzas daremos solo a ti. Muy bienvenidos a nuestro programa y a su programa Profecías Bíblicas. Hoy le damos una cordial bienvenida, afectuosa, saludos cariñosos, abrazos a la distancia a todos nuestros hermanos primeramente, a los que son parte de nuestra fe y a todos los amigos que también sintonizan el programa. No solamente este programa es visto por la fe evangélica, también hay muchas personas que no perteneciendo, no teniendo vínculos con la iglesia evangélica, gustan de este programa y yo les quiero saludar cordialmente en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Es una bendición, una gran satisfacción para mí compartir este tiempo. Esperamos sacarle el mejor de los provechos. El pastor evangelista Marcos Morales Chávez quiere saludarles muy cordialmente a cada uno de ustedes, esperando que Dios nos pueda usar. Recuerde que somos solamente instrumentos en las manos del Señor. Aquí no hay ningún superhombre, no hay ningún superhéroe. Aquí todos somos frágiles, aquí somos todos débiles. Pero cuando nos colocamos en las manos del Señor, Dios puede hacer algo en estas vasijas de barro que somos nosotros los seres humanos, pero puede fluir la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso a través de nuestras palabras. Y el programa, que ya tiene más de 5 años de existencia, ha bendecido, ha inspirado a gran cantidad de gente. Hermanos nos ven todas las noches, esperan el programa con bastante ansia y algunos se dedican a aprender bastante, a anotar, a tomar apuntes, a consultar con los pasajes bíblicos, a hacer verdaderos estudios bíblicos, porque esa es la idea, aprender. La iglesia evangélica, especialmente en nuestra área pentecostal, tiene como esas cojeras de esa despreocupación, a veces podríamos decir de esa irresponsabilidad, no solamente de citar la Escritura, sino primeramente de conocerla. Porque uno no puede citar la Escritura si no la conoce. Es muy difícil que el lenguaje de uno, que no tiene a lo mejor la costumbre de leer, puedan fluir los pasajes bíblicos. Mucha gente tiene muy pocos pasajes bíblicos, dicen, no, es que yo tengo mala memoria, y la verdad es que no lee. Cuando uno lee continua, constante y sistemáticamente la Biblia, es mucho más fácil que vaya el Espíritu Santo trabajando en nosotros y haciéndonos recordar lo que ya hemos leído. Hay muchos que interpretan muy mal un pasaje de Mateo 24 cuando dice, no penséis lo que habréis de hablar porque el Señor colocará palabra en vuestra boca. Entonces dice, no hay que leer la Biblia porque cuando yo predique en el altar, en el púlpito o enseñe, el Espíritu Santo me va a colocar palabra. Pero ese pasaje no se refiere a la predicación, se refiere al momento cuando tengamos que presentarnos ante un tribunal y no sepamos de qué específicamente nos van a acusar, y ahí vamos a tener que pedirle al Señor que nos ayude a poder dar una respuesta clara de nuestra fe. No está diciendo que eso tenga relación con la predicación o con el momento cuando un ministro sube a un altar o un púlpito a predicar. Nosotros tenemos que trazar bien la palabra de verdad y que si nosotros vamos a hablar, hablemos conforme a la Escritura, y para eso tiene que haber una preocupación por leer, por escudriñar, por capacitarnos. No todos pueden ir a un instituto, no todos tienen esa inclinación o ese llamado a estudiar en un instituto, pero todos sí que tenemos que estudiar las Escrituras. No le podemos sacar el cuerpo a esta responsabilidad de estudiar, de conocer la Escritura, porque somos el pueblo del libro. Y sobre todo para aquellos, porque para todos, pero especialmente para aquellos que sobresalen en cuanto a la enseñanza, aquellos que Dios ha honrado, ha puesto en un lugar de privilegio, de honra, para predicar y enseñar. Es nuestro deber como ministros, si el Señor nos dio esta honra de ser ministros, ser pastores, predicadores, no podemos estar nosotros menos de acuerdo en conocer la Escritura. Al contrario, no podemos eludir esa responsabilidad. Somos los que tenemos que estar más metidos y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, a la altura del llamado, conforme a la vocación con que fuimos llamados, prepararnos y capacitarnos para enseñar bien. Por eso Pablo, cuando habla de los requisitos de un obispo, dice que sea apto para enseñar y que sea no un neófito. Esa palabra neófito habla de un recién plantado, un recién colocado en el cuerpo, o una plantita que recién se plantó en la tierra. Estamos hablando de un novato. Una persona que no conoce la Escritura no puede enseñar, por eso tiene que ser apto para enseñar. Vamos entonces a la primera pausa del programa, después le decimos de qué se trata el programa de hoy, porque es la continuación del anterior capítulo que estuvimos compartiendo con ustedes. Nos vamos a la pausa y regresamos. Tabernáculo entre tu pueblo. En su compañía, Live TV, Canal 54 y su programa, Profecías Bíblicas Hoy. Mostrada en majestad. Oh, aleluya, aleluya. Gloria
la cuarta producción del Coro Israel estábamos escuchando y disfrutando de esa música que llamamos música sacra, de tremenda bendición. Recordarle los teléfonos, tenemos dos teléfonos, 688, no, es 2688, ahora hay que ponerle un 2, 2688-9465, 2688-9465 y la otra línea telefónica es el 267-26-303, 267-26-303. También recordarle nuestra página para que usted pueda visitar la página oficial de nuestro ministerio, que es www.cruzadadepoder.cl, www.cruzadadepoder.cl. Y también usted puede enviarme alguna información o saludo o partir su impresión del programa a mi correo. Yo respondo o trato de responder todos los correos. Mi correo es marcosmorales-evangelista@hotmail.com, marcosmorales-evangelista@hotmail.com. ¿De qué estábamos hablando en el capítulo anterior? ¿Se recuerda? Bueno, estábamos hablando de un tema bien controversial. Un tema que produce siempre polémica y siempre cuando se habla del tema del bautismo hay discusiones, hay peleas por las posturas que tienen específicamente las sectas, la interpretación errónea, torcida, desvirtuada que le da la secta al bautismo. También está mal no darle importancia, no darle relevancia y decir que no tiene ninguna importancia, como no salva el bautismo y no salva ningún acto, entonces no hagamos nada. No, también es un error, ese es irse al otro extremo, así como algunos le dan, ¿no es cierto?, carácter salvadorífico, vital, algunos que le dan más importancia al bautismo en el nombre de Jesús que al propio Jesús. Incluso hay sectas que mandan a toda la gente a rebautizarse. Antes de preguntarle de dónde vienen, los mandan a todos a rebautizarse. Y meten demonios secos y sacan demonios mojados, ¿no? Pero hay algunos que se van a los dos extremos dándole poca o ninguna importancia al tema del bautismo. Entonces, ambas posturas extremas son erradas y hay que sentarnos en lo que dice la Biblia. De eso fue lo que estuvimos hablando y quiero hacer un breve repaso de lo que estuvimos hablando en el programa anterior, ¿no es cierto?, para poder ir clarificando un poco las ideas de lo que estuvimos hablando, compartiendo, ¿no es cierto? Estuvimos viendo, por ejemplo, vamos a ir hacia atrás un poquito, nos pasamos en Mateo capítulo 28, versículo 19, ese es el texto áureo, por así decirlo, el bautismo cristiano, eso fue lo que vimos en el capítulo anterior, el bautismo cristiano. El pasaje bíblico que usamos fue Mateo capítulo 28, verso 19, vimos que el bautismo cristiano es una ordenanza establecida por el Señor Jesucristo para todos los creyentes, por lo tanto, siendo un mandato divino, no es una opción personal. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Ya. También vimos el significado de la palabra. Bautismo, en el original griego lee baptismos, que significa sumergir, hundir o sepultar. Un estudio del uso de esta palabra en la literatura griega a lo largo de un periodo de 2000 años permite comprobar que siempre conservó su significado básico sin cambios. Es decir, que cada vez que se usa la palabra bautismo, invariablemente tiene una relación con una acción de inmersión, colocar algo dentro del agua sumergiéndolo completamente. Vimos también el modo, considerando el concepto anterior, el bautismo debe ser efectuado por inmersión, es decir, sumergido, ¿ya? Solo de ese modo, respetando todas las formas que tienen las iglesias de hacerlo, pero eso no es lo bíblico, cuando se echa agüita en la cabeza, cuando se bautiza a los niños, eso no es bíblico, pero ajustándolo al modelo bíblico de la iglesia primitiva debe ser sumergido. Este aspecto será comprendido mejor cuando consideremos más adelante la figura simbólica del bautismo. En cuanto a la práctica de ciertas iglesias de bautizar por aspersión, es preciso advertir que no tiene ninguna base escritural. Hablamos de eso. Y cómo algunos tratan de justificar el bautismo por aspersión, diciendo, por ejemplo, que simboliza el Espíritu Santo, ¿ya? Vimos también algunas interpretaciones erradas del bautismo, que algunos dicen que es necesario para la salvación, lo cual vimos naturalmente que no es así. Que es necesario bautizar a los infantes, a los niños pequeños, también dijimos que eso no corresponde, que el bautismo es imprescindible para la salvación y que al bautizar cualquier persona o niño debe entonces ser bautizado justamente por eso, por ser niño, porque así asegura la salvación, lo cual también es incorrecto. Que algunos creen que el bautismo reemplazaría el rito de la circuncisión, dijimos que no puede ser posible porque es un rito que pasó, ¿no es cierto?, a mejor vida, no se practica dentro del cristianismo la circuncisión, además la circuncisión solo era para niños varones, no para mujeres. Vimos también, ¿no es cierto?, que algunos dicen que el bautismo por aspersión representa la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes, también refutamos eso a la luz de la Escritura, y la parte más, ¿cómo podríamos decir?, la parte, por así decirlo, más de mayor conflicto es cuando decimos en qué nombre se debe bautizar. Y vimos que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, explicamos por qué, las razones, los pasajes bíblicos que lo confirman, el tema de la Santísima Trinidad que debe ser, ¿no es cierto?, mencionado, ¿ya? Vimos, por ejemplo, que si el bautismo fuera en el nombre de Jesús,
Muy sencillo, el Señor lo habría dicho, vayan y bauticen en mi nombre, así como dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya también explicamos lo que significa el bautismo en el nombre de Jesús en la provincia de Judea. ¿Quiénes deben ser bautizados? Ahí nos quedamos. Ese fue, ¿no es cierto?, podríamos decir la parte donde nos quedamos para entrar e introducirnos en el último capítulo. ¿Quiénes deben ser bautizados? Y dentro de esto explicábamos que, tristemente, la liviandad es tan grande hoy día en las congregaciones que los pastores creen que entre más gente bautizan es evidencia de que hay más bendición de Dios en sus vidas y por ende invitan a cualquier persona a bautizarse. Ha caído la iglesia en una liviandad tan grande que hoy día se le ministra Santa Cena a cualquier persona, incluso a personas que están viviendo vidas de pecado. No se le puede ministrar Santa Cena a personas inconversas, a cristianos que están practicando pecados de muerte, que no están arrepentidos, que están en la práctica misma del pecado, aunque de repente asistan a la iglesia. Mucho menos ministrarle Santa Cena a personas que son inconversas y primera vez llegan a congregarse. Son gravísimos errores que no los apoya la palabra poderosa del Señor. ¿Quiénes deben ser bautizados? O como se dice, los candidatos al bautismo. El bautismo cristiano, parte 2. ¿Ya? Vamos con el pasaje bíblico. ¿Lo tiene por ahí? El pasaje bíblico, Mateo capítulo 28, verso 19, en el comienzo. A ver si lo encuentran. Es la segunda imagen del tema, o el PowerPoint de la imagen número 2, que dice, el Señor Jesucristo habla acerca del bautismo. Ese es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vamos ahora entonces a la número 20, la imagen número 20 del PowerPoint, para ya introducirnos en el tema del segundo capítulo. ¿Quiénes deben ser bautizados? Deben ser bautizados todos los creyentes y solo los creyentes. Y aquí tiene responsabilidad el pastor, porque el pastor no es tonto, pues él sabe que hay personas en la iglesia que no son creyentes. Que una persona asista a un culto, regularmente vaya a una congregación, no significa que sea un cristiano. No te hace cristiano ir a la iglesia. No te hace cristiano colocarte una corbata o ponerte una Biblia debajo del brazo, incluso levantar las manos al cielo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Por eso cuando se fueron a bautizar los fariseos, Juan el Bautista dijo, generación de víboras, hipócritas, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es muy claro y evidente para marcar que una persona para bautizarse tiene que tener frutos. Todos los creyentes son los creyentes. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes? Los que reciben la palabra. Hechos, capítulo 2, verso 41. Hechos, capítulo 2, verso 41. ¿Debe ser una persona creyente? Sí. Para bautizarse la persona tiene que creer de todo corazón. Vamos con otro pasaje. Y yendo por el camino, cuando se encontró el eunuco con Felipe, dice, yendo por el camino llegaron a cierta agua. De hecho, estaban en el desierto y ahí tiene que haber sido un lugar como un lago o un pozo. Dice, y dijo el eunuco, aquí hay agua, suficiente, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál podría ser la razón por la cual no me bautice? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, el eunuco, y descendieron ambos al agua. ¿Se da cuenta que el bautismo no es por aspersión, porque ambos descendieron al agua? Y Felipe y el eunuco, y le bautizó, o sea, le sumergió. ¿Quién? Felipe a el eunuco. Tampoco usted se puede bautizar solo, tiene que un ministro bautizarlo. Eso dice Hechos capítulo 8, versículos 36, 37 y 38. Hechos capítulo 8, versículos 36, 37 y 38. Estamos viendo los pasajes bíblicos que nos muestran que uno de los requisitos primordiales básicos para que la gente se pueda bautizar es que crea de todo corazón. Por ejemplo, dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versos 14 y 15, Hechos capítulo 16, versículos 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo, si habéis jugado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Escuchando la palabra. Ella recibió la palabra. No puede una persona que no ha recibido la palabra, que no se ha convertido, que no se le ha predicado el evangelio genuino, ir a las aguas. Claro, lo pueden bautizar, pero en realidad no es el bautismo cristiano. Muchas personas practican una liturgia. Muchas personas practican una ceremonia. Yo como pastor, cuando hago las clases de bautismo, me encuentro con gente que viene de otras congregaciones a veces que me dice, pastor, yo cuando me bauticé tenía 11 años de edad. Yo cuando me bauticé tenía 12 años de edad.
Yo cuando me bauticé no era ni convertido, pero como estaba yendo a la iglesia me dijeron que me tenía que bautizar. Pero yo nunca entendí lo que era el bautismo. Ahora que usted me está enseñando, ahora que estoy aprendiendo de la Escritura, me doy cuenta que en realidad yo me debo volver a bautizar. Yo le digo, no, usted no se debe volver a bautizar. Usted nunca se ha bautizado. Lo que usted practicó fue una ceremonia, una liturgia, pero usted no se ha bautizado en el bautismo cristiano. No es que sea rebautizado, yo no creo en el rebautismo, no. No es que yo me tenga que rebautizar. Cuando una persona se bautiza más, no se bautizó en el bautismo cristiano. Por eso estamos hablando que este tema se llama el bautismo cristiano. Amén. Por ejemplo, en Hechos 18:8 dice Crispo, principal de la sinagoga, una persona muy importante entonces en la sinagoga, el que dirigía la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían, quédese con esa palabra, creían y eran bautizados. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían. Muchos oyen pero no creen, como dice la Biblia en el libro de los Hebreos. ¿No es cierto? No les valió nada a los judíos oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Oyendo creían y eran bautizados. Hechos capítulo 18, verso número 8. ¿Se da cuenta dónde está ahí la clave? En el tema de creer con todo el corazón. Por eso Cristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Veamos ahora el símbolo. ¿Qué significa? ¿Por qué tiene que la gente... Bueno, Cristo mandó, es verdad, hay que obedecer, pero ¿por qué manda sumergirse? ¿Qué significado? ¿Qué significa hundir, tomar a una persona y sepultarla completamente? El símbolo. Porque el bautismo no es un acto literal donde los pecados queden en el agua, sino que el símbolo del bautismo. Gloria al Señor. El símbolo del bautismo. Como vimos antes, el bautismo requiere la inmersión completa del creyente en el agua. O sea, que toda la persona sea sumergida completa y totalmente en el agua. Esto es así porque el bautismo es una figura simbólica de la identificación espiritual del creyente con la muerte, con la sepultura y la posterior resurrección del Señor Jesucristo. El bautismo en agua es una demostración visual, es como proclamar mi fe pública del bautismo en Cristo, ya efectuado en el momento de la conversión. Bueno, hay quienes bautizan en río y está absolutamente correcto bautizarse en río, pero dicen, si alguien no se bautiza en río, está mal bautizado, porque tienen un concepto errado. De partida, claro, se bautizó en el río Jordán, Jesús sí, pero el eunuco no se bautizó en un río, en los desiertos no hay río. Pero sí hay que tener cuidado, porque hay quienes dicen, si yo me bautizo en un lugar donde las aguas no corran, los pecados quedan ahí, como decía una vez un hermano, y el último que se bautiza es el que se lleva toda la bendición. Es un error creer que los pecados quedan en el agua, por favor. Los pecados son lavados en la sangre de Jesús, no quedan dando vuelta en el agua. Ese concepto y que el río se llevaría los pecados, ese es un error. Es un error, pero completamente antiescritural, porque esto es un simbolismo, no es que literalmente, porque si no creeríamos que el agua tiene poderes santificadores, o sea, creeríamos en una especie de agua bendita cristiana, no católica, pero agua bendita cristiana o agua bendita evangélica, no. El agua de las aguas del bautismo no te santifican. Este es un acto de fe, es un simbolismo de muerte. Cuando te sepultamos estamos diciendo, cuando te estamos hundiendo te estamos sepultando, es como que estamos sepultando a la vieja criatura y cuando sale del agua es la aspiración a una buena conciencia, es decir, yo quiero ser una nueva criatura. Y eso no lo puede producir las aguas del bautismo, sino la obra regeneradora y transformadora de la palabra del Señor, accionando a través del Espíritu Santo que regenera el corazón del hombre. Volvemos con el símbolo del bautismo. Como vimos antes, el bautismo requiere la inmersión completa del creyente en el agua. Esto es así porque el bautismo es una figura simbólica de la identificación espiritual, ¿no es cierto?, del creyente con la muerte. Ok, exhibe también al creyente siendo sumergido en las aguas de la muerte. O sea, las aguas simbolizan eso, que la persona está muriendo. O sea, lo que llama el apóstol Pablo en Colosenses, la vieja criatura, en la persona del Señor Jesús. Y presenta al nuevo hombre en Cristo. Recuerde que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Lo que hace nueva a la persona no son las aguas del bautismo, sino Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El bautismo es justamente el simbolismo de eso. ¿Y dónde está el pasaje más clave de que el bautismo es una sepultura simbólica? Romanos, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 6, verso 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte por el bautismo, no es que muramos físicamente, esto es en el sentido espiritual, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al nombre del Señor.
Ahí está el simbolismo del bautismo en Romanos, capítulo 6, verso 4. Bueno, al ser sumergido bajo el agua, el Hijo de Dios, el creyente, el recién convertido, la persona que aceptó a Cristo, la persona que está dando testimonio de su fe, la persona que está dando frutos, como dice la Biblia, el creyente da testimonio de que todo lo que era como, como pecaminoso hijo de Adán fue llevado a la muerte en la cruz. Al salir del agua está manifestando, como dijo Pablo, que ya no vivo yo. Es como también un compromiso de decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mi vida, por mí. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas, capítulo 2, versículo número 20. Anótelo, por favor. Gálatas, capítulo 2, versículo número 20. Estamos viendo el bautismo cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Y creo que hemos hecho un estudio bastante claro, profundo, ¿no es cierto? Bastante ordenadito, con todos los pasajes bíblicos que corresponden. Y nos ha quedado muy, muy claro el tema del bautismo. Ahora, dijimos entonces anteriormente el símbolo del bautismo, el símbolo, lo que significa o simboliza, mejor dicho, y ahora veamos el propósito. ¿Para qué? Vimos cómo, pero ahora vamos a ver el propósito. O sea, la razón, ¿por qué? Nos tenemos que ir a la segunda pausa, nos avisa el director. Siempre nos interrumpe en el momento mejor del tema. Ya, nos vamos a la pausa y pronto regresamos. No se vayan, amados hermanos y amigos televidentes. Tabernáculo entre tu pueblo. En su compañía, Live TV, Canal 54 y su programa, Profecías Bíblicas Hoy. Mostrada en majestad. Oh, aleluya, aleluya. Gloria al Dios de Israel. Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para dar a conocer una noticia que está haciendo eco en el mundo entero. Nos trasladamos a nuestra sala de teletipos. Millones de personas han desaparecido. Se cree que hemos sido invadidos por naves extraterrestres, pero algunos religiosos afirman que ha sido el cumplimiento de la profecía bíblica que habla acerca del rapto de la Iglesia de Cristo. A continuación, escucharemos reacciones del público relacionadas con este hecho. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma, mientras abajo en la tierra sí gritan las almas.
no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Bueno, amados hermanos, estamos en este tema sobre el bautismo cristiano, ya estamos en la parte casi final, vamos a entrar ya, ¿no es cierto?, a las últimas reflexiones. Estamos viendo ahora el propósito del bautismo, el propósito. Primero, y esto es lo más importante, si es mandamiento del Señor debemos hacerlo, o sea, obedecer el mandato del Señor. Tenemos que sujetarnos a la orden del Señor. Él dijo, vayan y bauticen, el que creyere y fuere bautizado. Juan el Bautista bautizó, es verdad que el bautismo de Juan es un tanto distinto al bautismo cristiano, pero el bautismo tiene un significado, un propósito, y debemos obedecer el mandato del Señor. El bautismo no otorga la salvación, pero cada creyente recibe la aprobación del Señor cuando le obedece en su mandato con el gozo resultante. Y todos los que hemos sido bautizados en las aguas, yo también me bauticé al poco tiempo de haberme convertido, me bauticé dando testimonio de mi fe en Cristo naturalmente, pero tuve la bendición de poder bautizarme en las aguas sumergido, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como la Escritura así lo señala. Segundo, dar testimonio, como explicábamos, de la identificación del creyente con Cristo, según lo examinaba anteriormente. Dar un testimonio público de la identificación mía como creyente en Cristo Jesús. Los propósitos o los fines que tiene el bautismo. Obedecer a Dios como mandamiento que nos dio el Señor, debemos obedecerlo. Dar testimonio de la identificación del creyente con el Señor Jesucristo. Número 3, dar testimonio de la identificación del creyente con la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no somos solamente un miembro repartido, ¿no es cierto?, por el mundo o mutilado. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dar testimonio de la identificación del creyente con la iglesia. La identificación con Cristo es al mismo tiempo la identificación con su cuerpo, la iglesia. Todos los creyentes al bautizarse están diciendo que pertenecen también al cuerpo de Cristo, porque todos los que hemos creído en Cristo somos un solo cuerpo. Y tenemos, como todos, al ser miembros del mismo cuerpo, obedecer todos los mismos mandamientos que el Señor le da a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, estamos refiriéndonos a los tres grandes propósitos que tiene el bautismo. La muerte y resurrección con Cristo no solo se refieren a la unión personal con Cristo, sino también a la unidad con su cuerpo, compuesto por muchos miembros. Así dice el insigne y extraordinario apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando habla sobre este tema, en 1 Corintios 12, capítulo 12, versículos 12 y 13, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, dice, porque así como el cuerpo es uno, el cuerpo físico, y tiene muchos miembros, el cuerpo físico, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también, de esa misma manera, también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sumergidos, bautizados o sumergidos en un cuerpo. Número 4,
los propósitos del bautismo, ser reconocido como miembro de una iglesia local en función de lo anterior. Aquí hay mucha gente que nunca se somete, nunca va a una congregación, saben de la Biblia, defienden la fe, denuncian a los falsos profetas, pero si usted le pregunta quién es su pastor, no tienen pastor. ¿Dónde se congregan? No se congregan nunca, andan de iglesia en iglesia, saltando como los verdaderos canguros, bendito sea el nombre del Señor. Ser reconocido como miembro de una iglesia local en función de lo anterior. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, leemos textualmente así: que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000, mire, como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Hay gente que se bautiza y después no se congrega en ninguna iglesia. Mal. No es que todas las iglesias están equivocadas, usted está equivocado. Pueden haber muchas iglesias malas, pero siempre habrá una iglesia de sana doctrina. Y dice la Biblia aquí que los que se bautizaban perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una comunión, una unidad intrínsecamente profunda entre los creyentes. Gloria al nombre del Señor. Luego de convertirse a Cristo, luego de nacer de nuevo, los creyentes fueron bautizados en las aguas, como ordena la Biblia, y se añadieron a la iglesia local para perseverar en todas las actividades de la misma, incluyendo después, posteriormente, la participación en la cena del Señor. Por ejemplo, usted es uno de los tantos lobos solitarios, llaneros solitarios, esos que no se congregan en ningún lugar. Ya, si usted no se congrega en ningún lugar porque usted dice que todas las iglesias están mal, y usted es el santo, el ángel, el querubín, el serafín, el que tiene alas, pero de pollo, uno tiene alas pero de gallina. Usted dice, no, yo tengo alas, yo soy santo, sí, pero tiene alas de gallina, hay alas de pollo. Usted, si en un momento usted quiere tomar Santa Cena, ¿dónde toma Santa Cena? Ah, no, yo voy a cualquier iglesia y tomo Santa Cena en cualquier iglesia. No, usted tiene que tomar Santa Cena en el lugar donde se congrega, porque ahí es donde conoce su testimonio. Porque los discípulos que cenaban no eran personas que no conocían los apóstoles, eran personas que se añadían y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en el partimiento del pan. ¿Quién entonces a usted le da Santa Cena o toma solo Santa Cena a usted? A usted le tienen que ministrar Santa Cena. El Señor le dio el pan, les partió el pan y se los dio. El Señor les dio a beber, ¿no es cierto?, la copa con el fruto de la vid, el jugo de uva o vino, que no es vino fermentado. ¿Quién se lo dio el Señor? ¿Quién se le da a usted la Santa Cena? Si usted no se congrega en ningún lugar, ¿quién le ministra Santa Cena? ¿Se da cuenta que usted está equivocado sin congregarse? No puede estar bien. Por eso aquí dice, luego de convertirse a Cristo, los creyentes fueron bautizados y se añadieron a la iglesia local para perseverar en todas las actividades de la misma, incluyendo la participación en la cena del Señor. Alabado sea el Señor. Y para terminar, para concluir, para cerrar este tema, otras observaciones. Referente al agua. El bautismo se realiza en cualquier lugar donde pueda disponerse de suficiente agua, ya sea un río, el mar, o quizás a veces, en virtud de una situación muy especial, una pileta, porque no hay donde hacer el bautismo. El agua, aparte de su composición natural, no posee virtud alguna. No existen las aguas benditas evangélicas. No adquiere para el bautismo propiedades espirituales ni milagrosas como algunos creen, que ahí queda rodando ahí los pecados en esa agua. No, es un error, ya lo explicamos. Por lo tanto, es y seguirá siendo simplemente agua. Y no se le debe considerar como agua bendita, vamos con la otra imagen, en el sentido que lo otorgan algunas religiones. Porque así lo dice la Escritura. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Anote ese pasaje. No quitando las inmundicias de la carne. El bautismo no quita las inmundicias de la carne. Las aguas bautismales no santifican al creyente, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Nuevamente habla del simbolismo de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Dónde queda eso, ese pasaje, pastor? Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Bendito sea el Señor. Referente a los que intervienen, el bautismo es un acto público y se realiza por la previa confesión de fe del hermano bautizado y bajo su responsabilidad. Muchas personas deberían, como el otro día me dijo un joven, pastor, tuve un problema, me caí, yo no me voy a bautizar, no estoy bien. Yo dije, qué bueno que haya sido sincero. En la otra oportunidad se va a bautizar, porque él reconoce que en este momento él está mal. Había estado muy bien, había caminado bien, pero tuvo un problema y él dice que en su conciencia no puede bautizarse. El bautismo puede ser administrado por cualquier ministro genuino
y caracterizado para tal fin. Tampoco te puede bautizar cualquier persona, o tampoco tú te puedes autobautizar. Y terminamos. Ni a través del bautismo, ni por ningún otro medio, los hombres pueden comunicar energía espiritual o facultades extraordinarias. De manera que el valor del bautismo no está dado por los dones o el renombre del que bautiza. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 13. Primera de Corintios capítulo 1, versículo número 13. Trabajo realizado por Cruzada de Poder Televisión. Este es el tema que hemos compartido en 2 capítulos, espero que le haya bendecido, el bautismo cristiano, un tema que poco a veces se enseña, y aprovechamos este programa de televisión, Profecías Bíblicas Hoy, para enseñar de un tema tan controversial, como les decía, que ha producido tantas disputas, contiendas, divisiones, interpretaciones a veces tan particulares, tan singulares, incluso algunas jocosas interpretaciones que le dan alguna secta al tema del bautismo, pero nos quedó completa, total y absolutamente claro que el bautismo no es lo que algunas sectas falsas enseñan y que tampoco se le puede disminuir el valor. Mire, en muchas iglesias metodistas pentecostales se enseña esto. Los hermanos se acercan al encargado o al jefe predicador y le dicen, me quiero bautizar. Y la respuesta de este enfermito de la cabeza es, ¿y a usted lo bautizaron cuando niño en la iglesia católica? Sí. Quédese con ese bautismo. El tipo que diga esa respuesta de que a un hermano cristiano que se quería bautizar en las aguas le basta el bautismo que le hicieron cuando era niño en la iglesia católica, ese, perdone que le diga eso, es un estúpido. Es un ignorante. Ese tipo no puede estar frente a una iglesia. ¿Cómo va a decir tamaña estupidez, tamaña barbaridad? Y si lo dijera una vez porque se equivocó y todos nos equivocamos, lo podríamos entender. Pero esa respuesta se la dan continuamente a todos los hermanos que van a consultar acerca del bautismo. Le dicen, ¿usted se bautizó o lo bautizaron cuando niño en la iglesia católica? Sí. ¿Y para qué se quiere bautizar de nuevo? Con ese bautismo le basta y le sobra. ¡Qué estupidez! ¿Cómo puede haber tanta ignorancia, tanto desconocimiento de la Escritura? ¿Y cómo pueden haber hombres que lideran una iglesia que digan tamaña estupidez, tamaña barbaridad? Realmente neófitos. O sea, esas personas no están aptos para enseñar porque dan una respuesta tan burda, tan infantil, que la propia persona que recibe la respuesta dice, no, esto está mal. A mí muchas personas me han dicho, pastor, esta respuesta me dieron en la iglesia. Y yo le digo, ¿y qué cree usted? No, está mal, pastor. ¿Cómo se le ocurre haberme respondido así? ¿Por qué no me ha respondido de otra forma que me hubiera dado una respuesta por último más bíblica? O por último que diga, mire, desconozco, no sé por qué, no le puedo dar esa respuesta porque aquí nos bautizamos, como dice la Biblia, sumergido. Por último que hubiera dicho eso, hubiera sido más honesto. Pero decirle que si a esa persona la bautizaron cuando niño en la iglesia católica, que se quede con ese bautismo, es absurdo, es ridículo, es necio, es una sandez, incluso raya en la herejía, dar una respuesta tan estúpida, tan falta de consistencia bíblica. Pero así están hoy día las congregaciones de ignorantes de la Escritura. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Por eso escudriñemos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Como yo siempre digo, la ignorancia de las Escrituras, el analfabetismo bíblico es campo fértil para Satanás y para los falsos maestros. No se olvide. La falta de conocimiento bíblico, el analfabetismo bíblico es campo fértil para Satanás, que el Señor lo reprenda, y los agentes del diablo que penetran e introducen, como dice el apóstol Pedro, herejías destructoras. Encubiertamente o solapadamente, ¿no es cierto?, introducen herejías destructoras. Por eso los pastores, los ministros, predicadores, líderes, los encargados de obra, por favor, de la amada Iglesia Metodista Pentecostal, porque nosotros amamos a los hermanos de la Iglesia Metodista Pentecostal, por favor, escudriñen las Escrituras. Y si usted, hermano, está en una iglesia donde viven de puras rifas, puros bingos, porque eso es lo que hacen algunas iglesias, predican 15 minutos y ocupan una hora en hacer rifas. Usted, si ve que en una iglesia las hermanas están pasadas empanadas, sopaipilla, más que a la palabra, tiene que salir corriendo de ese cementerio. Usted tiene que buscar una iglesia donde realmente se le predique la palabra. O sea, una iglesia que sea pentecostal, pero una iglesia bíblica. Una iglesia donde realmente el pastor se preocupe de enseñar las sagradas escrituras. Obedeced a vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Mira cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué hablan los pastores? La palabra de Dios. ¿Qué enseñan los pastores? La palabra de Dios. ¿Qué deben ministrar los predicadores, los maestros encargados de obra? La palabra de Dios. Esa es la verdad. Si no, vamos a convertir nuestra iglesia, por muy linda que sea la estructura, el templo y grande que sea la congregación, la vamos a convertir en un cementerio.
Y hay iglesias que se llaman pentecostales y son un cementerio. Más frías que una pata de pingüino. Bendito sea el Señor. Más frío que dormir, ¿no es cierto?, en una carpa en la Antártida. Así están de frías algunas congregaciones porque no tienen ni el fuego del Espíritu Santo, bendito y alabado sea el nombre del Señor, y no tienen tampoco el fundamento de la poderosa, la eterna y la bendita palabra del Dios de la gloria. Bueno, yo le quiero recordar, tenemos 2 líneas telefónicas si nos desea llamar, el 2688-9465, 2688-9465, y la otra línea telefónica alternativa es el 267-26-303, 267-26-303. Nosotros tuvimos bautismos, vamos a tener bautismo en estos días, y yo he preparado durante todos estos meses una clase especialmente para los hermanos que se van a bautizar. Es una clase muy sencilla, pero se le da todos los fundamentos de la fe cristiana y de los primeros pasos del cristiano por el caminar del Evangelio. Y la última clase que yo les doy es justamente sobre los últimos detalles del bautismo. Nos tenemos que ir, nos tenemos que despedir de ustedes. Que el Señor les bendiga, ha sido realmente una bendición grande poder compartir con ustedes. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Chao, chao. Tabernáculo entre tu pueblo. En su compañía, Live TV, Canal 54 y su programa, Profecías Bíblicas Hoy. Mostrada en majestad. Oh, aleluya, aleluya. Gloria al Dios de Israel. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí. No abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente, vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová,
y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder ha tenido el agrado de presentar su programa Profecías Bíblicas Hoy. Le esperamos en una próxima oportunidad, en este mismo horario y en este mismo canal, para ser bendecido con la poderosa palabra de Dios y conocer las grandes profecías bíblicas que anteceden al glorioso retorno de Jesucristo por su iglesia. Que Dios le bendiga grandemente. Profecías Bíblicas Hoy, el sueño de la televisión hecho realidad. Agradecemos tu presencia con cantos y danzas ante ti.